Amada iglesia, Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga más. Para mí es más que un honor aceptar la asignación que nuestro pastor me dio. Y gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, por la oportunidad. Esta es una iglesia que yo siempre me he dicho a mí mismo que el Espíritu Santo me ha traído aquí porque aquí se enseña la palabra de Dios y a mí me encanta la palabra de Dios. Nos vamos a mantener en la palabra. Así que he sido un depósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha dado mucho y quiero comenzar rapidito. Voy a estar leyendo en el capítulo 6 de Daniel, capítulo 6, el versículo 10. Yo le voy a pedir a aquellos que se puedan poner de pies. El que no tiene que hacerlo. Pero a mí me gusta la reverencia a nuestro Padre. Y esto es algo que siempre lo he practicado y es algo por lo que Dios me lleva. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nos vamos a mantener en el capítulo 6, porque todo lo que voy a traer se encuentra en todo el capítulo 6. Vamos a estar hablando de un gran hombre de Dios. Pero, ¿quién era Daniel? Daniel era uno de los profetas del Señor. Y no tan solamente que era uno de los profetas, sino que Daniel era el último de los profetas mayores. En este capítulo 6 se divide en 2 partes. La primera parte es una narrativa, la segunda parte es de sucesos y acontecimientos apocalípticos. Este capítulo destaca la figura de Daniel como el hombre fiel a Dios en medio de la prueba. Daniel y sus compañeros son un gran ejemplo de fidelidad. Daniel fue un hombre muy amado. En otra versión dice, hombre muy estimado. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver algo similar, que el apóstol Juan era amado por Jesús. Se le recostaba en el pecho, pero aquí vemos que Daniel era amado por Dios, o muy estimado, como dice en otra versión. Daniel era un hombre noble de una excepcional belleza moral, intelectual y espiritual. La palabra de Dios dice respecto a Daniel que era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El 6.4, pónmelo del principio, por favor. Dice, entonces, voy a buscarlo aquí, por favor. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dile a tu hermano que está a tu lado, aún falta más. Ponme en pantalla 1 de Pedro 2:22. La única otra persona que recibe un comentario tan positivo
es nuestro Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló en su boca. ¿Ustedes ven la comparanza de quién era Daniel para Dios? Lo está comparando con Jesucristo. Consígueme el Daniel 5:12. En la Biblia leemos que hasta los paganos decían de Daniel, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Daniel era una persona que fue dotada por Dios por una sabiduría que no era terrenal, era de lo alto. Dice, la sabiduría de Daniel era espiritual, celestial y revelada. Por lo tanto, según el criterio divino, en lo que se refiere a sabiduría, Daniel ocupa el primer lugar entre las personas más sabias de la antigüedad. Así, aunque Sócrates, Platón y Aristóteles forman el trío de hombres más sabios de la Grecia antigua, la sabiduría de Daniel estuvo a años luz de la de estos importantes sabios por su sabiduría. No fue de este mundo y no se halla en la tierra de los vivientes. Consígueme Daniel 5:14. Dice, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Consígueme a Job 28, 12 al 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Por qué le traigo estos versos? Porque lo que yo les quiero traer a ustedes no son palabras inventadas por mí, no son de humana sabiduría, sino que están establecidas en la Biblia. Y vamos a ver más adelante muchos principios que este capítulo nos deja a nosotros para meternos en oración con nuestro Padre. Así que el tema que yo les traigo en esta noche es la victoria a través de la oración. Número 1, orar es invadir el terreno de lo imposible. Orar es romper la barrera de lo sobrenatural. La oración posee un poder ilimitado y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21, 22. Número 2. La oración es el mayor recurso espiritual que Dios dejó a disposición de su iglesia y cada creyente bajo el nuevo pacto. Esto hace que tenga un recurso adicional en comparación con los creyentes del antiguo pacto. Podemos orar a Dios en el nombre de Jesús cuando le pedimos algo a una persona importante utilizando el nombre de alguien que le sea cercano y conocido. Eso nos facilita las cosas. Eso es exactamente lo que Jesús nos enseñó. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Para traerle un ejemplo de cómo podemos usar el nombre de Jesús, yo me atreví, voy a usar a nuestro pastor de ejemplo. Yo me puedo acercar al pastor y le puedo decir, yo necesito una reunión con usted.
pero sabemos que él está muy ocupado, que él tiene su quehacer y tiene su compromiso, y quizás me diga que no. Una oración es un conjunto de palabras dirigidas a Dios en agradecimiento, alabanza o súplica por alguna necesidad. La persona que ora encuentra motivación en el entusiasmo de su propio discurso, pues la fe aumenta la creencia de que sus deseos serán obtenidos. Y abre la puerta de la revelación del Espíritu por el sentimiento interior de esperanza. Según las Sagradas Escrituras, las oraciones deben dirigirse principalmente al Padre Celestial, según está escrito en Mateo 6, de 9 al 13. La oración es la comunicación del ser humano con Dios. Orar es dialogar con Dios, hablar con Él, suplicarle, pedirle algo, agradecerle, adorarlo, tener comunión con Él y buscarlo de todo corazón. Ponme de nuevo Daniel 6:10. Vamos a ver nuestro primer punto. Nuestro primer punto dice el tiempo de oración. ¿Qué tiempo sacaba Daniel de oración? Pues mira, Daniel sacaba 3 veces al día para orar. Y dice que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día como de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Daniel, a pesar que conocía la ley que había en contra del edicto de unos compañeros que se levantaron en contra de él. ¿Por qué? El capítulo 6 comienza diciendo que el rey Darío constituyó 120 sátrafas para que gobernasen el reino, pero sobre ellos estaba 2 y Daniel, pero que en Daniel había un espíritu superior, un espíritu mayor, había una sabiduría sobrenatural, había algo que ellos no tenían. Entonces, Daniel, conociendo la treta que le hicieron, Daniel conociendo, él fue y no fue a quejarse donde el rey. Él salió a abrir aquellas ventanas, ¿para qué? Para que todo el mundo lo viera. ¿Por qué? Porque Daniel sabía en quién había confiado. Él tenía su confianza puesta en su Señor. Nuestras oraciones son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por la presión de nuestras agendas diarias. No permitas que las amenazas ni las presiones interrumpan su tiempo de oración. Ore con regularidad sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios. No podemos permitir que cualquier cosa nos interrumpa nuestro tiempo de oración. Muchos conocen los árabes, esa gente dan las 12, ellos se olvidan de su dinero, de sus chavos, de su trabajo, ellos se olvidan de cuánto pueden hacer en esa hora, se desconectan y se van a orar donde quiera que le coja la hora, sin importar dónde sea, en la plaza, en la calle, en la playa, donde sea. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, nosotros no tenemos por qué sentir vergüenza, nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios grande y un Dios todopoderoso. Orar en la mañana, tarde y noche es sin duda una manera excelente de tener prioridades legítimas a través de cada día. Daniel siguió este patrón como lo hizo el apóstol Pedro. Las oraciones del pueblo de Dios son el alma. Escuche bien, las oraciones del pueblo de Dios son el alma principal contra del mal que abruma este mundo. Vamos al punto número 3 y seguimos en ese mismo verso.
Vamos a ver la posición física en la que Daniel oraba. Daniel oraba de rodillas. Hay personas que por alguna condición, por su enfermedad o por X o Y razón, no pueden ponerse de rodillas. Pero si la palabra me enseña a mí, le enseña a ustedes que hay que ponerse de rodillas, hay algo que Dios ve cuando tú te pones de rodillas. Y al tú ponerte de rodillas es un acto de humillación. Cuando tú te pones de rodillas, tú vas con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Y hay veces que por vagancia no lo queremos hacer. Está bien que si estamos manejando podemos orar sentados o estemos en lo que sea, pero hay que sacar un tiempo para arrodillarse en la presencia de Dios. La palabra dice que Pablo también oraba así, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Yo le quise traer todos estos ejemplos porque esto no es un invento mío. Esto es un principio establecido en la Biblia. Y nosotros tenemos que imitar todo lo que le funcionó a aquellos para que nos funcione a nosotros hoy día. Daniel oraba con la ventana abierta a Jerusalén. Daniel lo que quería era que aquellos que le hicieron la treta, que hicieron aquello, lo pudieran ver para que fueran y lo acusaran, para que ellos vieran que él no tenía miedo al edicto que ellos provocaron que el rey firmara. Punto número 3. Vamos a ver los asuntos de oración de Daniel. ¿Por qué Daniel oró? Daniel 2:17 al 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Aquí nosotros podemos ver que Daniel le urgía. Él tenía fe, pero él se extendió a sus compañeros, a sus amigos, y era tanta la confianza porque parece que Daniel sabía que sus amigos creían en el poder de Dios. Daniel sabía que sus amigos confiaban en su Dios. Y hay momentos donde yo necesitamos ir donde una persona, un amigo, un hermano, para decirle, ora conmigo. Pero usted no puede ir donde quiera. Usted tiene que ir donde una persona que el Espíritu Santo lo dirija, donde una persona que usted sepa que hay vida de oración, que sepa que cree en el poder de Dios, que sepa que cree en lo sobrenatural de Dios. Usted no puede ir donde cualquiera. Dice aquí Daniel se encontraba en un momento de crisis. Imagínese tener que ir a ver a un rey temperamental y poderoso que acababa de ordenar furioso su muerte. Sin embargo, Daniel no se contrajo por el miedo, sino que confió que Dios le daría lo que el rey quería saber.
Cuando el rey dio a Daniel tiempo para encontrar la respuesta, Daniel busca a sus 3 amigos y oraron juntos. Cuando se encuentre en un momento difícil, cuente sus necesidades a sus amigos de confianza que también creen en el poder de Dios. La oración es más eficaz que el pánico. El pánico es confirmación de impotencia. La oración es confirmación de esperanza en Dios. La confianza que Daniel tenía en Dios lo salvó a él y a sus 3 amigos y a los demás sabios, aún aquellos que lo traicionaron, aún aquellos que fueron a quejarse y a buscar un edicto para salir de Daniel. Daniel intercedió por su pueblo pidiendo perdón. Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos a un Daniel haciendo un ruego, una súplica desde lo más profundo de su corazón, pero esta súplica no era para que Dios le diera un carro, para que Dios le diera una casa, para que Dios le enviara dinero. Esta súplica y este ruego era por su nación, por su pueblo, por su país. ¿Qué falta nos hace a nosotros continuar? Porque aquí se está haciendo, pero tenemos que continuar, persistir por nuestra nación, por nuestro pueblo y por el mundo entero también. Demasiado a menudo nuestras oraciones carecen de emoción y verdadera compasión por los demás. Te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto a orar derramando tu corazón ante Dios? Y cuando yo le menciono la palabra corazón, me estoy refiriendo a tu alma, a tus pensamientos, a tus emociones. ¿Estarás dispuesto a presentarte en la presencia de Dios como lo hacía el salmista David? Ponme Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues no has dado a conocer el asunto del rey. Si vemos aquí, Daniel recibió respuesta a la oración que habían hecho él y sus amigos. Pero si algo tenemos que aprender de este tiempo, de este momento, es que Daniel, al recibir la respuesta, no arrancó, no se olvidó de su Dios. Él lo primero que hizo fue adorar, alabar a su Dios y darle gracias a Dios. A veces nosotros nos pasamos pidiendo y Dios nos contesta nuestras peticiones, pero lo primero que hacemos es que salimos corriendo y se lo contamos a todo el mundo y hablamos de Dios, pero se nos olvidó darle gracias. Se nos olvidó alabarlo, se nos olvidó glorificarlo. Dice Daniel, antes de hacer cualquier otra cosa, tomó su tiempo para dar el crédito a Dios por toda la sabiduría, el poder y agradecerle el que contestara su oración. Una pregunta, ¿cómo se siente usted cuando ve sus oraciones son contestadas? ¿Emocionado? ¿Sorprendido? ¿Aliviado? Hay veces que buscamos a Dios en oración y después de recibir contestación salimos corriendo por el entusiasmo y la emoción y nos olvidamos de darle a Dios la gloria. Nuestra persistencia en la oración debe ser congruente con el humilde agradecimiento cuando nuestras peticiones
sean contestadas. Punto número 4. La respuesta maravillosa. Dice Daniel, no se salvó de ser lanzado al foso de los leones, fue probado duramente en la fe, pero alcanzó la victoria. Daniel, porque era siervo de Dios y porque era bien cercano al rey Darío, no se pudo librar de ir al foso de los leones. Pero Daniel tenía puesta su confianza en su Dios. Daniel sabía que lo podían echar en el foso de los leones, pero que ahí Dios iba a estar con él y nada le iba a acontecer. Daniel 6:22. Si algo nuestro pastor ha estado recalcando en estos tiempos y nuestro apóstol es sobre el ministerio de los ángeles. Y aquí vamos a ver un ejemplo sobre eso. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel tenía tanta confianza que no le iba a acontecer nada y Dios envió su ángel a guardarlo, cejarle la boca a esos leones. Pero yo leyendo y viendo en retroceso al capítulo 3, cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego, ese mismo ángel que estuvo con ellos es este mismo ángel que está aquí con Daniel. Dice que Dios los guardó y los libertó por el ministerio de los ángeles. La palabra nos enseña y nos deja saber que Dios envía ángeles a cuidarnos. Que tú y yo tenemos ángeles asignados de parte de Dios para cuidar nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Dios fue glorificado a través de la liberación. El testimonio de Daniel se convirtió en un estímulo para los demás creyentes y una bendición para todo el reino de Babilonia. Daniel 6:25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. La prueba que Daniel pasó hizo que el rey pusiera esta ordenanza. Que en vez de reconocer cualquier otro Dios, que reconocieran al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque aquellos que le hicieron daño a Daniel, aquellos que prepararon todo sutilmente, dice la palabra que ellos, sus hijos y sus mujeres fueron echados al foso y no llegaron abajo cuando ya los leones lo habían despedazado. Ahora dígame usted si Dios lo libró o no lo libró. Conclusión, la oración es la llave de la victoria. Por medio de la oración
el cielo se abre, las barreras desaparecen, las murallas de Jericó se desmoronan, el sol y la luna se detienen, el aceite y la harina se multiplican, el dinero aparece en la boca de un juez, el poder del fuego en un horno es anulado, las bocas de los leones se cierran en el foso, lo imposible se vuelve posible, los milagros ocurren, los sueños se hacen realidad, los deseos se cumplen y las peticiones son atendidas. Yo no sé cuántos de ustedes aquí agarraron esa palabra y la hicieron de ustedes. Pero antes de yo traerle esto aquí a ustedes, yo fui bien edificado con esta palabra. Antes que esta palabra fuera para ustedes, fue para mí. Y esta palabra a mí me hirió. Esta palabra a mí me confrontó. Esta palabra me hizo llegar a momentos donde tuve que arrepentirme y donde tuve que decir, Señor, hasta aquí, toma tú el control, porque yo no puedo. Señor, yo quiero vivir la vida que tú me estás pidiendo a través de esta palabra. Señor, que yo me olvide de quien esté a mi lado, que yo sea el que tú deseas que yo sea, que yo cumpla en mí el propósito tuyo y no el propósito de nadie, que yo haga la voluntad tuya, Señor. Nosotros tenemos que reflexionar porque hay momentos y hay momentos. Nosotros tenemos que postrarnos, nosotros tenemos que arrodillarnos. A veces la vagancia, a veces el tiempo, a veces los quehaceres. Pero si Dios nos exige un tiempo, vamos a hacerlo con excelencia, porque a Él se le da lo mejor. Y tú arrodillarte es un acto de humillación. Al tú arrodillarte, Dios ve un sacrificio en ti que tú no te quieres arrodillar, pero cuando tú comienzas a hacerlo, Dios, ahí está mi hijo sacrificándose. Nosotros tenemos que volver a lo que esta iglesia y este ministerio nos quiere llevar. Tenemos que volver a la iglesia de los hechos. Tenemos que volver a buscarnos, a compartir, a orar, a estar más juntos, a compartir ese amor que tenía esa iglesia en ese tiempo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Lucas 12, versículo 49, vine a encender un fuego y que si ya está encendido y ya está encendido, dice el propio Jesús, palabra de Jesús. Y más abajo dice que de un bautismo tenemos que ser bautizados. El apóstol Juan decía que él bautizaba en agua, pero venía uno detrás de él que bautizaba en Espíritu Santo y fuego. Nosotros tenemos que volver a buscar ese fuego, esa llanura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que volver a buscar avivarnos nosotros primero para poder traer un avivamiento colectivo. Nosotros necesitamos obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos provocar este avivamiento? La única manera es orando. La única manera es meternos en el lugar secreto. La única manera es humillándonos, llorando, gimiendo delante de su presencia. No hay otra manera para provocar que Dios derrame su poder sobrenatural sobre su iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo de mí, hablo de ti. Primero comienzo conmigo y después Dios sigue con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que proponernos alcanzar lo que Dios quiere para este tiempo, para esta casa. Estamos viendo cosas, estamos viendo suceder cosas
bonitas, cosas agradables, pero aún hay más. Pero ese más depende de ti, depende de mí, no depende solamente del pastor. Nosotros tenemos que orar por ese hombre que Dios le da una visión, pero nosotros somos los que tenemos que dar las rodillas y pelear para que esa visión la podamos ver. Es la única manera que podemos ver la victoria. Según el tema, de rodillas alcanzaremos la victoria a través de la oración. Esta casa es una casa de amor. Ya yo en febrero 6 cumplí un año de estar aquí, pero yo llegué a este lugar, ¿verdad? Y a través del tiempo y de ir integrándome poco a poco, irlos conociendo, yo he llegado a amarlos. Y cuando digo amarlos es de todo corazón, no simplemente de labios. El pastor, yo le digo, pastor, a veces no tengo muchas palabras, pero con esto le dejo saber cuánto lo amo. Y así nosotros deberíamos de caminar. Hay cosas que hay que hacerlas en los secretos que nadie tiene que saberlo. Hay cosas que tenemos que buscarlas y tenemos que buscar a gente de fe, gente que ore para orar, para que sucedan cosas en este lugar. Tenemos que ponernos y pararnos firmes en la brecha, como Dios nos lo está pidiendo, porque lo que está sucediendo y lo que va a suceder mañana no es una casualidad, es algo que ya estaba escrito en la agenda de Dios y estamos viendo el cumplimiento. Maranata no es para quedarse pequeña, Maranata en Puerto Rico es para crecer. Y tenemos que ayudar, y la única manera de ayudar es de rodillas, es orando. Así que aquí les dejo estas palabras. Pastor, gracias por la oportunidad. Y esto es todo lo que el Espíritu Santo me dio, porque también tengo que agradecer que me dio la oportunidad, que no me cogieron de sorpresa, ¿verdad? Pero así tuve la oportunidad de poder ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué tú quieres para tu pueblo? Porque no es lo mismo yo traerle algo que Dios quiere, algo que yo pueda traer de parte mía. Porque estamos preparados y podemos rebuscar una libreta, una prédica, una reflexión, pero eso no era lo que el Señor quería. Yo le traje lo que Dios puso, depositó en mi corazón para este pueblo, para esta noche.